Muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles nuevamente de parte de Enfants du Monde, Niños del Mundo, y el programa de educación bilingüe intercultural Leonel Velázquez. Todos conocen el programa normal, la mayoría como el programa EVI. En esta ocasión, pues nos da mucho gusto contar con ustedes en la actividad que desarrollamos el día de hoy. Como para algunos de los participantes ya durante el año pasado pudieron participar en un ciclo de webinarios eh, alrededor de educación al desarrollo sostenible y derechos del niñez. El día de hoy, pues, vamos a dar seguimiento a ese proceso ya iniciado el año pasado. Haremos una breve recopilación sobre los elementos ya abordados anteriormente y como habrán visto al inicio, para los que agradecemos mucho conectaron desde bien temprano, les lanzábamos una pregunta, la pregunta vinculada a cuál es la expectativa que tienen sobre la actividad de hoy, sobre este webinario. Y para esto, pues, nos va a apoyar el compañero Miguel, recordarles y, bueno, pues, a los que no tuvieron oportunidad el año pasado, esta actividad la desarrollamos en apoyo con la persona, nuestra compañera encargada de educación al desarrollo sostenido en Suiza, de desarrollo sostenible en Suiza, Susana Borda, que estará a cargo de la exposición de la actividad. Y dejo a Miguel para que les explique cómo responder a esa pregunta inicial sobre las expectativas y cómo utilizar la aplicación que les proponía para ello, que es Mentimeter. Entonces, muchísimas gracias y espero que la actividad de hoy les resulte de mucho interés. Adelante, Miguel. Muy amable, muy buenos días a todo el equipo y bienvenido a todos los profesores y profesoras que se conectan. Allí en pantalla estoy proyectando el código Mentimeter, que el día de hoy, para poder responder, es el código 70738817. Esto lo pueden responder de dos formas. Puede ser que estén a través de su computadora y entrar a la página mentimeter.com o desde su teléfono con la aplicación de mentimeter.com. Colocan el código y ahí les va a aparecer primero pues la imagen donde dice Infants du Monde, Gobierno de Guatemala, Doctor Alejandro Yamatei, Ministerio de Educación y el logo del programa Leonel Velázquez de Educación Bilingüe Intercultural. Entonces, a partir de ahorita, pues invitamos a que puedan participar con este código. Y la pregunta inicial es, ¿cuál es su expectativa al participar en este ciclo de webinarios? Bueno, muchísimas gracias a los que ya están respondiendo la pequeña pregunta que colocábamos al inicio. Pueden seguir respondiendo, no hay ningún problema. Y pasaríamos con Susana Borda, quien nos va a hacer, pues vamos a ver un poquito a esta pregunta inicial que hacíamos e iniciaríamos con el contenido de la sesión de hoy. Adelante, Susana. Muchas gracias, María. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy desde Ginebra, Suiza, compartiendo nuestros conocimientos, los nuestros aquí en Ginebra, pero los suyos también. Ya verán por qué digo eso con ustedes el día de hoy.
Agradezco realmente la oportunidad que me ha dado también el equipo de el programa para estar en comunicación con ustedes hoy y compartir estas 2 horas que siguen en su compañía. Agradezco mucho las respuestas que están apareciendo respecto de sus expectativas para participar en el ciclo de webinarios. Para nosotros es importante conocer esas expectativas porque de esa forma podemos adaptarnos lo mejor posible a lo que ustedes esperan aprender en este ciclo de webinarios que comienza hoy. Algunos comentarios respecto de los mensajes que ustedes han publicado. Veo que muchos de ustedes desean adquirir nuevos conocimientos, metodologías de enseñanza-aprendizaje, en particular relativos a los derechos de la niñez. Eso me alegra porque es claramente uno de los objetivos que nos hemos puesto. Creo que esa expectativa la podemos cumplir. También muchos de ustedes anuncian que desean poder aplicar esos conocimientos en la práctica, que me parece, por supuesto, una expectativa muy legítima, que para nosotros también es muy importante. Es la ocasión de compartirles el hecho de que al final de este ciclo de webinarios van a recibir ustedes un material pedagógico sobre los derechos de la niñez que pueden, si lo desean, implementar en el aula. Así que el objetivo claramente es no solamente que adquiramos conocimientos acerca de los derechos de la niñez y cómo enseñarlos, sino también que tengamos herramientas concretas para aplicar esos conocimientos en el aula con nuestros estudiantes. Varios de ustedes mencionan no solamente los derechos, sino también las obligaciones de los niños. Ese es un punto que para nosotros como educadores es muy importante. A nivel internacional, el debate sobre si los niños tienen o no obligaciones, confieso que no es sencillo. Los especialistas de los derechos de la infancia probablemente les van a decir que los niños no tienen obligaciones, que los niños solo tienen derechos. Pero bueno, nosotros somos educadores y sabemos muy bien que claramente los derechos de la niñez son obligaciones de los estados, eso está claro, pero para nosotros educadores, nosotros sabemos que tenemos que responsabilizar a los niños y es importante cuando hablamos de derechos hablar también de obligaciones. Así que me alegra que hayan traído ese punto a la mesa. Y bueno, varios de ustedes hablan también de la importancia de que su expectativa tiene que ver con participar en rescatar, en el proceso, en los esfuerzos de rescatar los idiomas mayas. Si bien este webinario o esta serie de webinarios no tiene un vínculo directo con la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, sí tiene una preocupación central y es cómo enseñar de manera pertinente en el contexto de las culturas mayas. Entonces, digamos, los temas relativos a la enseñanza-aprendizaje bilingüe se abordan en otros espacios del programa, pero aquí, en este espacio que les proponemos en estos webinarios, integramos ese aspecto de la importancia de rescatar las culturas mayas. Y bueno, ya van a ver, tratamos de hablar de derechos, sí, pero de derechos en contexto, de derechos en relación con los valores que son aquellos de la cultura maya y en relación con las necesidades que son aquellas de los niños que viven en las escuelas donde nosotros trabajamos. Entonces, ese es un esfuerzo que también vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de derechos, pero de derechos en contexto, no de derechos en abstracto. Bueno, entonces agradezco de nuevo su participación en esta pequeña encuesta y les voy a presentar rápidamente la agenda que tenemos pensada para el día de hoy. Les voy para eso a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Susana. Muy bien. ¿Así la ven también? ¿Está en pantalla entera? Sí, sí, está completa. Muy bien, perfecto. Entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy
consiste en, bueno, ya abordamos el primer punto, que era entender un poquito cuáles eran sus expectativas respecto de la participación al webinario de hoy. De pronto los va a sorprender un poquito el punto 2, pero no se preocupen, dice pretest. El test siempre nos asusta, pero de pronto lo que es necesario decir es que lo que queremos nosotros saber es qué saben ustedes sobre los derechos de la niñez para poder justamente adaptar de la mejor manera posible los contenidos de los webinarios que van a seguir a la luz de sus respuestas. Y queremos también poder saber nosotros al final de los webinarios si los webinarios les ayudaron a adquirir esos conocimientos o no. Entonces, la idea es que vamos a hacer un pretest y un post-test. Nadie debe sentirse evaluado, ese no es el objetivo. El objetivo es sencillamente saber si nosotros, formadores, hemos logrado nuestro objetivo o no. Entonces, hoy les vamos a proponer un corto pretest de 30 minutos en el cual vamos a hacerles algunas preguntas sobre los derechos de la infancia y podremos así saber cuáles son sus necesidades en términos de formación. Enseguida vamos a presentar de manera más detallada el ciclo de webinarios que empieza hoy y que, como saben ustedes, irá hasta finales del mes de julio con otros 2 webinarios que tendrán lugar los próximos, el viernes entrante y el siguiente. Y ya enseguida, a partir de las 9 de la mañana, vamos a entrar en el contenido relativo al webinario 1, que hemos llamado Introducción a los Derechos de la Infancia. Y entonces en ese webinario lo que vamos a abordar son 2 preguntas clave que son ¿qué son los derechos de la infancia? Y cómo está la situación en nuestras escuelas, en las escuelas donde ustedes trabajan, cuáles son los problemas relativos a los derechos de la infancia que se observan en las escuelas en donde nosotros trabajamos. Y finalmente vamos a empezar a discutir de algunas estrategias para enseñar y aprender sobre los derechos de la infancia en nuestro contexto. Es importante que ustedes sepan que las respuestas a la segunda pregunta que está aquí expuesta, a saber cómo está la situación en nuestras escuelas, las respuestas a esas preguntas en realidad vienen de algunos de ustedes y de sus colegas. ¿Por qué? Porque en el ciclo anterior de webinarios que tuvimos en 2021, les hicimos a los participantes una serie de preguntas a lo largo de todos los webinarios sobre la situación de los derechos de la infancia en su contexto, y todas esas respuestas que recogimos las sistematizamos y se las vamos a presentar hoy en esa segunda parte del webinario. Así que, una vez más, el objetivo es reflexionar en contexto. Así que los invito a que iniciemos con el pretest. Si hay preguntas en relación con por qué el pretest, con muchísimo gusto las respondemos. Y si no, invito a Miguel a que nos explique cómo podemos responder a las preguntas. Muy buenos días nuevamente. Vamos a utilizar acá, voy compartiendo mi pantalla con el permiso de Susana, y ahora en el mismo código de Mentimeter o menti.com están conectados a través de su dispositivo de computador. El código es 70738817. Dice cite 5 derechos de la infancia, y también pueden hacerlo desde su teléfono móvil. Creo que Susana dará un cierto tiempo para cada una de las preguntas, y pues ahí vamos a ir avanzando, y cualquier duda, pues acá estoy siempre a la expectativa. Muy bien, entonces hay que dar un tiempo determinado para cada pregunta, Miguel, o podemos dar un tiempo total.
Yo creo que tal vez es prudente dar un tiempo por cada pregunta para ir viendo cada uno de los contenidos y así pasar a la siguiente. Muy bien. Entonces les sugiero que hagamos 5 minutos por pregunta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, no sin antes pues darle la bienvenida a quienes están ingresando ahorita aquí a Zoom y a quienes nos siguen a través de YouTube. También bienvenidos. Estamos utilizando Mentimeter con el código 70738817. Si están a través de su computador, pues pueden entrar a menti.com o si están a través de su dispositivo móvil, a través de su aplicación. Vamos con la siguiente pregunta. De un ejemplo de violación de derechos de la infancia en su contexto. Vamos a dar unos minutos más para poder responder ahora este cuestionamiento.
Vamos cambiando ahora a la siguiente pregunta para quienes acaban de conectar tanto al canal de YouTube como acá a Zoom. Ahora estamos en la parte de Mentimeter y estamos desarrollando algunas preguntas del pretest. Ahora la pregunta es, si un estudiante le ayuda a sus padres a trabajar en el campo, ¿qué información necesita usted para saber si sus derechos están siendo vulnerados o no? Esperamos sus respuestas a través de la aplicación de Mentimeter 7073 8817 el código y acá también aparece en pantalla en el chat donde preguntaba la profesora si están a través de su dispositivo móvil y no tienen la aplicación instalada. Acá les estoy colocando el enlace para poder contestar a través de la aplicación del navegador que tenga. Entonces, el código 7073 8817. Vamos cambiando a la siguiente pregunta. Como se habrán dado cuenta, estamos a través de la aplicación de Mentimeter con el código 7073 8817 y acá en el chat les aparece también el enlace de menti.com por si están desde su dispositivo móvil y no tienen instalada la aplicación. Esta es la siguiente pregunta. Explique una estrategia didáctica para enseñar los derechos a sus estudiantes. Bueno, hemos finalizado con esta serie de preguntas. Gracias por su participación. Dejo en el uso de la palabra a Susana. Susana, muy buenos días nuevamente. De nuevo, buenos días a todos aquellos que llegaron en estos últimos minutos. Muchas gracias a todos y a todas por haber tomado el tiempo y haber hecho el esfuerzo de responder a las preguntas que les propusimos. Muy interesantes sus respuestas. Lo que puedo ver a partir de las respuestas que ustedes, digamos, que ustedes presentaron es que visiblemente están muy bien familiarizados con los derechos de la infancia en el sentido de que los ejemplifican muy bien. Hay una lista bien larga de derechos que ustedes ejemplificaron. Respecto de los ejemplos de violación de los derechos en contexto, efectivamente también hay varios ejemplos que me parecen muy pertinentes. Ahí donde visiblemente es un poquito más difícil, pero eso para todos nosotros, incluso para los especialistas en derechos de la infancia es difícil, es cuando hay que interpretar la realidad. Es difícil pasar de, digamos, de la enunciación del derecho a su interpretación en la práctica. Y la pregunta 3 que tenía que ver con un caso en el cual un niño trabaja en el campo, qué información se necesita para saber si sus derechos están siendo vulnerados o no. Las respuestas fueron diferentes según los participantes, lo cual denota que, digamos, detrás de esas respuestas hay un poco un debate o algunos puntos que necesitamos aclarar como grupo, digamos. Entonces, eso lo vamos a trabajar juntos. Todo eso se va a aclarar a lo largo de los próximos webinarios.
Y respecto de las estrategias, me encantó la lluvia de ideas, me encantó porque hay muchas ideas diferentes, pero lo que quisiera resaltar es que varios de ustedes dieron muchos ejemplos de estrategias cuyo objetivo es justamente ayudarle a los niños y a las niñas a hacer el vínculo entre ese derecho teórico y la realidad. ¿Cómo se manifiesta el derecho o esos derechos en su vida cotidiana? Varios de ustedes hablaron de dramatizaciones, de casos reales, de trabajar recortes de prensa, de escribir diarios. Entonces, todas esas estrategias son bien interesantes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a que los niños hagan un vínculo entre ese derecho tan abstracto y tan bonito que suena en teoría y su manifestación en la vida cotidiana de los estudiantes. Entonces, por el momento me quedo ahí respecto del análisis de sus respuestas, pero estas respuestas que ustedes nos han dado las vamos a trabajar aquí con el equipo de manera más profunda y las vamos a movilizar a lo largo de los próximos webinarios. Entonces, los invito en este momento les voy a presentar más bien los objetivos del ciclo de webinarios que vamos a iniciar hoy, que estamos iniciando hoy. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Entonces, como pueden ver, hoy, el día de hoy, digamos, nuestra ambición es sencilla, es introducir el tema de los derechos de la infancia. Aquellos de ustedes que participaron en el ciclo de webinarios del año pasado probablemente no aprenderán muchas cosas nuevas, pero era importante, digamos, revisar esto porque muchos de ustedes no estuvieron presentes el año pasado. Así que para aquellos que no pudieron participar el año pasado, era importante que quedemos todos al mismo nivel de conocimiento respecto de algunas generalidades sobre esos derechos. Es decir, entender qué son los derechos de la infancia, cómo nacieron, comprender algunos vínculos entre este sistema de los derechos de la infancia y los valores que vehicula la cultura maya, saber cuáles son los principales problemas a los cuales se enfrentan los niños con quienes nosotros trabajamos todos los días y familiarizarnos con algunas estrategias didácticas. Y ya el viernes entrante y el viernes siguiente vamos a entrar de lleno en el tema de la enseñanza y aprendizaje de los derechos de la infancia en nuestro contexto. Y para eso lo vamos a hacer a través de una selección de derechos. Hemos seleccionado 6 derechos o 6 temáticas o problemáticas alrededor de los derechos que vamos digamos, a tematizar, a problematizar y a didactizar. Entonces, en el webinario 2 vamos a trabajar sobre el tema del trabajo infantil, sobre la expresión de la opinión del niño y sobre el tema de la alimentación. Y en el webinario 3 vamos a trabajar sobre el derecho a la protección, a la igualdad y a la educación. ¿Por qué esos derechos? Porque esos son, digamos, derechos que reflejan las problemáticas que en realidad ustedes mismos o sus colegas han considerado como las más urgentes y necesarias en su contexto. Entonces, eso es digamos, ¿cómo se dice? Una opción o una selección de derechos que obedece al análisis del contexto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del webinario de hoy? El primer webinario en el ciclo de nuestros 3 webinarios. El primer objetivo es comprender qué son y cómo nacieron los derechos de la infancia. También queremos identificar los vínculos entre los valores de la cultura maya y los derechos de la infancia y queremos identificar los principales problemas relativos a los derechos de la infancia en las escuelas en las cuales nosotros trabajamos. Y finalmente familiarizarnos con algunas estrategias de didactización de los derechos de la infancia en nuestro contexto.
Repito para aquellos de ustedes que llegaron un poco más tarde, que esos vínculos entre los valores de la cultura maya y los principales problemas relativos a los derechos de la infancia que vamos a presentar hoy, pues esos dos puntos en realidad son aportes de los webinarios del año pasado. Aquellos de ustedes que participaron en esos webinarios saben que hicimos hicimos una serie de preguntas acerca de esos problemas y de esos vínculos que hoy vamos a sintetizar y presentar a los demás participantes. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué son esos derechos de la infancia? Ustedes saben, tal vez mejor que nadie, porque están con los niños todos los días, que los niños y las niñas tienen necesidades específicas. Los niños y las niñas entendemos por ello las personas que tienen menos de 18 años. ¿Cuáles son esas necesidades específicas? Pues ellos, digamos, tienen la particularidad de estar en un proceso de desarrollo y también tienen la particularidad de no ser aún totalmente autónomos. Ellos dependen aún para muchas cosas de los adultos y están bajo su autoridad y responsabilidad. Y es por esas razones que los niños y las niñas necesitan tienen una serie de necesidades específicas. Por ejemplo, una protección especial, por ejemplo, unas condiciones adecuadas para su desarrollo físico e intelectual, necesitan también una educación intensiva para desarrollarse correctamente, necesitan también modalidades de participación en la vida social y política que sean adaptadas a su edad. Entonces, es por esa razón que existen los derechos de la infancia. Los derechos de la infancia son derechos universales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son los mismos para los niños y las niñas de todas las culturas, de todas las clases sociales, de todas las edades. Obviamente, como decíamos, responden a las necesidades específicas de esta etapa de la vida. Y esos derechos están consignados en una convención internacional de las Naciones Unidas que fue adoptada en 1989 y que se compone de 54 artículos que describen los deberes de los estados y de los adultos hacia los niños y niñas y los derechos de la infancia. Aquí resalto el tema de los deberes desde un punto, repito, porque fue un tema que tematizaron algunos de ustedes en las preguntas iniciales, en términos de derecho, o sea, más bien, en términos legales, los niños no tienen deberes, solo los estados tienen deberes hacia los niños. Sin embargo, como lo hemos ya mencionado anteriormente, nosotros como educadores obviamente hablamos de derechos, pero también hablamos de deberes. Pero desde un punto de vista legal, digamos, el niño no es responsable no tiene obligaciones legales, ¿ok? Eso es un punto importante. Entonces, este documento, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, es un documento que impone obligaciones a los estados que lo firman. Y esas obligaciones pues son objeto de un seguimiento regular por parte del Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU. Los estados tienen que hacer informes periódicos al comité. La sociedad civil hace un informe alternativo y con base a esos informes el Comité de los Derechos de la Infancia redacta también unos comentarios a esos informes y estipula los esfuerzos que debe hacer cada estado para poder avanzar en el respeto de los derechos de los niños y las niñas del país, digamos, entre comillas, evaluado. Entonces cada país, todos los países que firman la convención están sujetos a ese proceso. Y bueno, Guatemala no es una excepción. Guatemala ratificó la convención en 1990, así que está sujeta a ese proceso digamos, de verificación y de seguimiento que hacen las Naciones Unidas. Y bueno, un dato interesante es que
casi todos los estados del mundo han ratificado la convención. Hay una sola excepción y son los Estados Unidos. Bueno, esto es simplemente una lista de ejemplos, de algunos ejemplos de los derechos de la infancia, pero ustedes mismos ya han citado varios de estos derechos, si no todos ellos en realidad. Los vi citados en sus respuestas, así que creo que no vale la pena que tome mucho tiempo en esta pregunta. En esta diapositiva. Bueno, esta pregunta es, desde mi punto de vista, mucho más interesante. ¿Cómo está la situación en nuestras escuelas? ¿Qué fue lo que nos dijeron los docentes y los directores y los padres de familia que participaron en los webinarios del año pasado? Una pregunta que hicimos el año pasado fue, o que quisimos aclarar fue, bueno, estos derechos de la infancia que han sido formulados a un nivel internacional, que son ratificados por 191 países del mundo, ¿qué relación tienen en realidad con la cultura maya, ¿no? ¿Por qué nosotros en nuestro contexto, cuál es el interés para nosotros en nuestro contexto de ceñirnos a esos derechos o a esas orientaciones internacionales? ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos valores, digamos, dentro de los derechos promovidos por los derechos de la infancia que dialogan muy bien con los valores culturales de la cultura maya. Y hemos, con los docentes, identificado algunos de esos vínculos. Entonces, identificamos el derecho a la vida. Y aquí los expertos son ustedes, compañeros, así que los que quieran completar, los invito a hacerlo, pero les cuento que los docentes del año pasado nos decían que en la cultura maya, al nacer, cada persona tiene una misión que realizar, respetando el universo y la naturaleza, y eso está en diálogo claramente con los valores de los derechos de la infancia. Está el derecho a la igualdad. ¿Por qué el derecho a la igualdad? Porque en la cultura maya se valoriza la palabra y el consenso. Está el tema del derecho a la educación y la alimentación, porque a través del trabajo de la tierra, en la cultura maya, los niños y niñas aprenden cómo obtener medios de subsistencia de la naturaleza, respetando y protegiendo la naturaleza y la madre tierra. Y está también el tema del derecho a la comprensión y el amor, porque estos claramente se practican entre los abuelos y abuelas y estamos todos de acuerdo, hay que preservarla. Y estaba también un vínculo muy interesante con el derecho a la educación de los niños especiales, que en la cultura maya se consideran que tienen un don especial y son particularmente apreciados dentro de la comunidad. Ahora, estos son algunos de los ejemplos de vínculos profundos que hay entre pues, esos derechos así tan abstractos y tan universales y los valores culturales de nuestro contexto. No sé si de pronto los compañeros del equipo de EVI quieran agregar algo a este análisis, ¿no? O de pronto algo, ¿sí? No, Susana, está bien. Por lo que usted decía, sí, tiene toda la razón usted que están vinculados bastante los derechos de la niñez que está promulgado a nivel internacional con los valores de la cultura maya y en eso está también la complementariedad, que también todo es un complemento en la naturaleza, todos nos complementamos, todos estamos vinculados, es un sistema de valores que también se manifiesta en la cultura maya, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en sintonía ahí, Susana, perdón. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva. Van a tener los participantes también un momento de palabra más adelante, así que les pasaré la palabra en un ratito. Si tienen preguntas, anótenlas bien y en un ratito las podrán hacer. Bueno, ahora,
ya vimos cuáles son las fuerzas de la comunidad maya en relación con los derechos de la infancia. Bueno, ahora como todas las comunidades del mundo, en las comunidades maya también hay una serie de problemas relacionados con la implementación de esos derechos. ¿Cuáles son esos problemas? Los que identificamos en todo caso el año pasado con los docentes que participaron. Algunos de esos problemas afectan a los niños y a las niñas de manera, digamos, indiferenciada. Está el tema del trabajo infantil, que muchos de ustedes mencionaron en sus respuestas. Está la desnutrición, que muchos de ustedes mencionaron también. Está el tema de la violencia doméstica, del abuso sexual, en particular por parte de padres, familiares o vecinos, que está muy vinculado con el tema del tabú alrededor de la sexualidad, que es muy cultural. Y bueno, y está el problema muy contextual en este momento de la falta de acceso a la educación en tiempos de pandemia. Hay algunos problemas que afectan en particular a las niñas. Salió el tema del matrimonio de las niñas en relación con, claro, siempre situaciones de pobreza que digamos, explican que los padres se vean de alguna manera, entre comillas, obligados a casar a las niñas. Está el tema del embarazo adolescente, está el tema de la falta de acceso a la educación, no tanto ahora por el tema de la pandemia, sino más en los casos en los cuales los padres no desean que la niña vaya a la escuela. Y están también, obviamente, los problemas institucionales. Hay una falta de intervención del Estado para garantizar los derechos de la niñez. El sistema judicial es deficiente y la infraestructura para la educación también es deficiente. Entonces, bueno, esto es una presentación obviamente muy general y muy rápida de esos problemas, pero según lo que ustedes mismos dijeron y compartieron al principio del webinario en las preguntas iniciales, veo que son temas que resuenan o que ustedes han visto y que ustedes, digamos, ustedes han vivido en sus escuelas con sus niños y niñas. Y bueno, son estos problemas y estos temas los que nos han ayudado a seleccionar los contenidos de enseñanza-aprendizaje que vamos a abordar en los siguientes webinarios. Entonces, otro tema que es importante tener en mente es, bueno, frente a todas esas problemáticas, concretamente, ¿cuáles son las pistas de acción cuáles son las iniciativas que podemos tomar en las escuelas para tratar de responder a estas problemáticas? Esto también fue una pregunta que le hicimos a los profesores el año pasado y las conclusiones fueron las siguientes. Una pista es denunciar. Muchos de nosotros tenemos miedo a denunciar porque es difícil, es complicado, puede tener consecuencias. También hay que saber cómo denunciar, dónde denunciar. Entonces es importante que conozcamos los números de teléfono para las denuncias o los actores a quienes nos podemos referir para denunciar. Está el tema de sensibilizar y acompañar a los padres de familia sobre muchos temas, el tema del trabajo infantil, el tema de la protección, de la escucha, del afecto, del respeto, de la solidaridad, del ejemplo. Es decir, hay muchos derechos o muchos problemas que, digamos, en los cuales los padres de familia, en cuya resolución los padres de familia pueden jugar un rol importante. Y bueno, está también el tema de formar e informar al personal docente, porque no es fácil conocer las estrategias de protección, es decir, una cosa es conocer los derechos y bueno, eso lo estamos haciendo, pero también es importante saber qué hacer en caso de haber identificado un caso de violación de un derecho. Y bueno, algo que como docentes podemos hacer
de manera muy pertinente es enseñar los derechos de la niñez en el aula. ¿Por qué es importante enseñar esos derechos en el aula? Porque conocer los derechos, conocer sus derechos es para los niños y niñas el punto de partida para poder ellos ser activos en garantizar su protección. Y muchos derechos pueden verse mejor respetados si los niños los conocen. Aquí hay algunos ejemplos en ese sentido. El tema de la educación sexual, el tema de la protección contra la violencia, del trabajo infantil, todos esos son temas que si abordamos en el aula, estamos empoderando a los niños y niñas para que aporten a su protección ellos mismos, digamos, para que puedan reaccionar de la mejor manera posible en el momento en que sea necesario. Entonces, es en particular en esta última pista de acción, el tema de enseñar los derechos de la niñez en el aula, que nos vamos a concentrar a partir de hoy. Enseñar los derechos de la niñez en el aula en relación con los principales problemas que hemos identificado en nuestras comunidades. Entonces, aquí les paso la palabra a los participantes. Si tienen preguntas, dudas o comentarios hasta aquí, por favor, los escuchamos. Veo que Rodi Andrina Sisimit levanta la mano. Tiene la palabra, profesora. Un gusto poderles saludar, licenciada. Realmente el tema es bastante interesante. En nuestra cultura, el trabajo es muy importante, es un valor. Sin embargo, con esta información nosotros pues hacemos como un equilibrio para ver que no se violenten los derechos de los niños en cuanto a su educación, el derecho a la educación, y también no perder tampoco ese valor del trabajo en la familia, como que tener un equilibrio en ese sentido. Una de mis preguntas es que hay varias iniciativas y también varias leyes que protegen a los niños. Habrá algunas que hayan salido recientemente, más con esta cuestión de la crisis que hubo a nivel mundial por lo de la enfermedad, y también he escuchado sobre reuniones a nivel nacional en donde se fortalece y se busca la inclusión en estas situaciones de crisis. Eso fue lo que leí, pero solo son como reuniones e iniciativas. Entonces, ver si hay algunas leyes establecidas, y lo que tanto hemos mencionado es que conocemos pues los derechos de los niños, pero desconocemos mucho sobre denuncias que se podrían hacer en cuanto a estas violaciones de los derechos de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su pregunta y por sus comentarios. Me encanta que cite de nuevo el tema del trabajo infantil, porque como mencioné anteriormente, ha sido un tema recurrente a lo largo digamos, de todos los webinarios, y somos conscientes que es un tema que necesitamos, digamos, abordar. Entonces lo vamos a hacer el webinario entrante, así que ese punto lo dejo para el próximo webinario. Vamos a mirar juntos cómo podemos tematizar esa problemática, o más bien como usted lo llama, ese valor del trabajo con los niños y niñas en el aula, y cómo al mismo tiempo, como usted dice, encontrar ese equilibrio para que pues el valor del trabajo se promueva sin vulnerar los derechos. Esa realmente es la postura que vamos a adoptar efectivamente en el próximo webinario con ese tema del trabajo infantil. Así que me encanta que lo traiga de nuevo a la mesa. Y en relación con las leyes que protegen a los niños, bueno, de pronto, para darle un panorama un poquito general, las leyes, digamos a ver, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia es
un corpus legal, es decir, que los países que firman esa convención o que la ratifican, para ser más precisa, tienen una serie de obligaciones legales a las cuales deben atender, y todo su sistema legal debe estar organizado en función de esa convención o de manera, digamos, coherente con esa convención. Entonces, la convención es un poquito como una ley suprema internacional sobre la infancia que todos los países que la ratifican deben, digamos, integrar en su sistema legal. Entonces, ya al haber ratificado la convención, cada país se compromete con adecuar su sistema legal a esa convención. Entonces, en teoría, las leyes de protección, incluso del derecho a la educación de los niños, existen desde hace ya varios años. Como les digo, la convención existe desde el 89 y en el caso de Guatemala está ratificada desde el 90. Solo que una cosa son, y eso lo sabemos todos desafortunadamente, una cosa son las leyes que existen allá en lo abstracto y otra cosa es su aplicación. Y pues en eso hay mucho trabajo aún por hacer, ¿no? Las obligaciones en teoría existen, pero el camino por recorrer desde el punto de vista del Estado, en todo caso, para poder atender esas obligaciones, incluso aquella de la educación, del acceso a la educación, pues aún son muy importantes. Es el caso en Guatemala, pero también es el caso en muchos otros países del mundo. Incluso en Suiza, el Comité de los Derechos de la Infancia nos da palmaditas cada 5 años a ver qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Así que estamos, digamos, en todos los países hay una distancia entre lo que dice la ley y lo que realmente se hace. Y en términos de iniciativas legales a nivel internacional en relación con la pandemia, desde lo que yo sé, pero en eso pues quisiera ser un poquito prudente porque no es mi tema de especialización, pero hasta donde yo sé no es que exista un corpus legal que rija, digamos, este tipo de situaciones. Sin embargo, como usted misma lo ha dicho, profesora, sí se han hecho muchas conferencias, iniciativas, proyectos de cooperación al desarrollo, se han creado fondos para apoyar, digamos, el desarrollo de la educación o, digamos, el acceso a la educación en tiempos de pandemia. Eso sí, digamos que se ha convertido en una prioridad desde el punto de vista de desarrollo, de política de desarrollo a nivel internacional. Pero de ahí a que exista un corpus legal alrededor de ese tema, hasta donde yo sé, no es el caso. No sé si con eso he respondido a sus preguntas, profesora. Sí, licenciada, muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias a usted Gracias. por sus preguntas. No sé si haya otras observaciones, preguntas antes de continuar. En el chat también podrían escribir sus preguntas, ¿verdad? Formular sus preguntas, perdón, sí. Correcto. Bueno, si no hay más preguntas en este momento no es grave, podemos seguir y también habrá la oportunidad de preguntar más adelante si lo desean. Entonces, prosigo. Vamos entonces a abordar la última parte del webinario de hoy, que es empezar a explorar algunas estrategias para enseñar y aprender sobre los derechos de la infancia en nuestro contexto. Bueno, para abordar este tema de la enseñanza y el aprendizaje de los derechos de la infancia, como en cualquier otro contexto digamos, de trabajo sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje, hay que hacerse algunas preguntas clave. Esas preguntas clave son: ¿para qué? ¿Para qué enseñar los derechos de la infancia? ¿Con qué finalidad? ¿Cuáles saberes y saber hacer queremos enseñar? Y bueno, ¿cómo enseñarlos, no? Entonces, lo que les quiero decir aquí es que el tema de cómo enseñar los derechos de la infancia está profundamente relacionado o es dependiente de las respuestas a las dos preguntas anteriores, es decir, ¿para qué enseñar? Y por ende, ¿qué enseñar? ¿No? Hay
hay que decidir primero para qué y qué antes de poder decidir. Entonces, por esa razón, vamos a tratar de responder juntos a esas preguntas antes de entrar en el tema de cómo enseñar. Entonces, ¿cuál es la finalidad que nos hemos dado en todo caso en el marco de estos webinarios en términos de enseñanza y aprendizaje de los derechos de la infancia? Lo primero es brindar conocimientos y competencias necesarias para que los niños puedan identificar problemas en relación con sus derechos en sus propias vidas o en las de sus compañeros y compañeras. Entonces, como pueden ver aquí hay una dimensión de empoderamiento de los niños y las niñas que es bien importante. Ese es el segundo punto. La idea es que los niños y las niñas puedan estar empoderados para actuar en forma pertinente cuando identifiquen un problema en relación con sus derechos. Entonces, esa finalidad va a afectar o va a definir la manera en que, pues, por un lado, los contenidos que vamos a elegir o a seleccionar para la enseñanza y el aprendizaje y las formas y las estrategias que vamos a adoptar para enseñar. Entonces, ¿qué saberes y qué saber hacer necesitan los niños para poder llegar a esa finalidad? Bueno, hemos dividido la reflexión en dos partes, perdón. Entonces, los saberes, hemos dividido la reflexión en dos momentos. El primero tiene que ver con los saberes básicos que ya hemos ido explorando juntos, es decir, comprender los derechos de la infancia y su importancia, de dónde vienen, por qué existen, conocer los principales derechos y obligaciones de los niños y niñas. Aquí quisiera llamar su atención sobre el hecho que tratándose de un discurso que le vamos a dar a los niños, estamos hablando no solamente de derechos, sino también de obligaciones. Es decir, yo aquí no le estoy hablando a los estados. Los estados tienen obligaciones y los niños no tienen obligaciones respecto al Estado ni respecto a la comunidad internacional. Desde el punto de vista legal, los niños no tienen obligaciones, pero nosotros como educadores, digamos, en su proceso educativo, los niños sí tienen obligaciones y es importante para nosotros como educadores poderles hacer entender a los niños que sí tienen derechos y es importante que se los hagan respetar, pero que también tienen obligaciones. Y el tema de asociar los derechos y las obligaciones a situaciones de su vida cotidiana, eso es más un saber hacer, ¿no? Cómo pasar de ese derecho en abstracto a una situación concreta en la cual ese derecho se ve vulnerado o protegido, ¿no? Y también, además de esos saberes básicos, la idea es que los niños aprendan también algunos saberes un poco más específicos relativos a sus derechos, relacionados con los problemas que hemos identificado en el contexto. Entonces, como les decía, todos esos problemas que identificamos gracias a la participación de los docentes del año pasado nos han ayudado a seleccionar esos saberes específicos que nos van a ayudar a responder a esos problemas de nuestro contexto. ¿Cuáles son esos específicos? El primero tiene que ver con el tema de la igualdad. Los niños tienen que entender que los niños y las niñas deben tener las mismas oportunidades y que los niños y las niñas de todas las comunidades, cualquiera que sea su etnia, su cultura, su lengua, tienen también los mismos derechos. Ese es el tema de la igualdad y los temas, la manera digamos, las formas en las cuales las desigualdades se expresan en nuestro contexto son las desigualdades de género y las desigualdades, por ejemplo, relativas al acceso a la educación, al acceso a la cultura para las poblaciones más desfavorecidas. Hay un tema también que nos parece muy importante, que es el tema del desarrollo integral del niño o de la niña. Alrededor de ese tema tenemos, digamos, tres problemáticas.
las formas de trabajo infantil frecuentes en las comunidades que constituyen un obstáculo para su desarrollo. Entonces aquí de nuevo volvemos al tema del trabajo. No es digamos, la postura no es decirle no al trabajo, porque ya sabemos el trabajo es un valor en nuestras comunidades, sino entender cuáles son las formas abusivas de trabajo que pueden que pueden obstaculizar el desarrollo integral del niño o de la niña. Muchos de ustedes lo dijeron en sus comentarios, en sus respuestas. Si el niño o la niña está haciendo un trabajo muy difícil para sus capacidades y que está afectando su desarrollo físico, es un problema. Si el niño o la niña no tiene tiempo de hacer sus deberes, es un problema. Si el niño o la niña no tiene tiempo de ir a la escuela porque está trabajando, es un problema. Entonces, bueno, muchos de ustedes lo tienen claro. Algunos de ustedes necesitan aún un poquito más de información al respecto, lo vamos a ver en detalle. Está también, bueno, la idea de, bueno, está claro, las formas de trabajo infantil, pero no solamente están, digamos, hay que dar alternativas, es decir, bueno, están las cosas que no puedo hacer porque son malas para mi desarrollo, porque obstaculizan mi desarrollo, pero ¿qué sí puedo hacer, no? Porque en estas, digamos, en estas situaciones de pobreza, si el niño o la niña es necesario que contribuya de alguna manera a la economía del hogar, ¿qué puede hacer o cómo lo puede hacer sin que eso afecte sus derechos? Eso también me parece que es un tema bien importante. Y obviamente las necesidades nutricionales para una dieta equilibrada. Hay muchas elecciones que un niño, una niña o que una familia puede hacer en términos de menú, entre comillas, con productos locales y accesibles que permitan que la alimentación del niño o la niña sea equilibrada. Y un tema también muy importante es el de la protección. Es importante que los niños y niñas sepan identificar las formas de maltrato. Es decir, hay diferentes formas de violencia y tienen que entender eso cómo se manifiesta y que no es normal que eso suceda. Y obviamente a quién recurrir en caso de maltrato y cómo protegerse y proteger a sus compañeros y compañeras. Y otro punto que nos pareció importante es el de la participación, en particular manifestada bajo digamos, el derecho a decir lo que pienso. Eso no siempre es fácil. En algunas sociedades la palabra del niño no necesariamente es escuchada y es importante que los adultos también aprendamos a escuchar lo que el niño tiene que decir o la niña tiene que decir en las situaciones que lo conciernen. Bueno, entonces, habiendo identificado esos contenidos que nos parecen importantes. Perdón, aquí veo que hay 2 comentarios de los participantes. La profesora Gloria Chup nos dice que en las comunidades rurales el tema del trabajo infantil, los padres de familia lo ven común, ya que es un ingreso más en la familia. También porque en la familia el padre ha fallecido, toma el rol el niño, claro. Entonces, claro, son situaciones de gran necesidad y es, digamos, es tanto más importante abordar el tema que, pues, perdón, estoy tratando de leer al mismo tiempo lo que me están diciendo. Es tanto más importante abordar el tema que es muy común que se practique, digamos, que se practiquen algunas formas de trabajo infantil. Y la profesora Leticia Catalín nos dice que uno de los derechos que vemos que están siendo violentados es el derecho a la salud, debido a que los padres no vacunan a sus hijos debido a razones religiosas o ideales erróneas. Bien, ese es, creo que es un tema que no ha salido con frecuencia. Es interesante que lo subraye, profesora, porque efectivamente no ha salido. Pero no me sorprende que haya salido ahora con el COVID, porque, claro, en realidad es un debate no solamente alrededor de los derechos de la infancia, sino también
a nivel de, digamos, aquí en Suiza incluso, muchas personas no se quisieron vacunar, por ejemplo, para el COVID, contra el COVID. Y digamos, ese debate alrededor de las vacunas es un debate histórico. Todas las vacunas han sido objeto de debate cuando salieron. Mucha gente, pues, digamos, tiene reservas a vacunarse. Así que ese es un debate bien interesante, claramente. Bueno, entonces, vuelvo a nuestra presentación. Habiendo pues identificado los contenidos de enseñanza-aprendizaje que nos parecen los más importantes, la idea hoy es simplemente dar un panorama muy global, digamos, muy superficial por el momento, de algunas estrategias didácticas que podemos utilizar para abordar esas temáticas, esos contenidos. Entonces, aquí quisiera recordar que en las respuestas a las preguntas iniciales, muchos de ustedes dieron ejemplos de estrategias que tienen por objetivo hacer un vínculo o ayudarles a los niños a hacer un vínculo entre esa teoría del derecho, o sea, ese derecho en abstracto y la realidad de su vida cotidiana. Eso realmente es el objetivo de fondo, es ese, es cómo hacemos para que los niños hagan ese vínculo, cómo les ayudamos a hacer ese vínculo. Y eso es en ese sentido que vamos a trabajar en los próximos webinarios, cómo ayudarles a hacer ese vínculo entre la teoría y la práctica. Entonces aquí hay un ejemplo de un caso. Los casos son realmente muy fecundos para trabajar ese vínculo. Digamos, es posible redactar casos digamos, que los niños y digamos, que hablen de la vida cotidiana de los niños y las niñas y trabajar alrededor de esos casos. Es un trabajo bien interesante en el aula. Aquí, por ejemplo, está el caso de Ana. No sé si alguien se quiera prestar voluntario para leernos el caso de Ana. Me llamo Ana, tengo 10 años, vivo con mi mamá y mi hermano de 15 años en una aldea en el norte de Guatemala. Mi mamá y mi hermano trabajan en la milpa, lote que alquilan. Parte de la cosecha se vende y la otra parte es para comer. Mi hermano dejó de estudiar para ayudar a mi mamá. Yo estudio en 4º grado en la escuela que está a 1 kilómetro de mi casa. Me gusta ir porque aprendo muchas cosas y porque tengo amigas con las aunque me levanto muy temprano, muchas veces llego tarde a la escuela y la clase ya ha comenzado. Hoy cuando entré tarde a la escuela, el profesor me regañó, me dijo que varios días llegaba tarde y que si seguía así iba a llamar a mi mamá. Además, como castigo me dejó parada, me sentí muy avergonzada. Durante el recreo quería hablar con el profesor para contarle por qué yo había llegado tarde, pero no me animé. Tampoco le conté a mi mamá, pues ella trabaja mucho y no quiero que se preocupe. Ahora, cuando se me hace tarde, ya no quiero ir a la escuela. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a los autores de este caso, porque los autores de este caso, en este momento no tengo claro quién fue exactamente, pero son o los formadores del equipo de bio o los docentes del programa. Así que gracias. Y será el caso de todos los casos que vamos a trabajar durante estos webinarios. Son casos redactados por ustedes, formadores y docentes. Así que son casos que vemos todos los días. Bueno, este caso de Ana, ¿qué podemos hacer con este caso? ¿Cuáles son algunas ideas para trabajar este caso de Ana en el aula con los niños y las niñas? Bueno, hay un punto bien importante que es el de tomar posición respecto de las acciones de Ana. Eso podemos
pedirle a los niños que lo hagan de manera individual o en grupos. Podemos hacerles preguntas, como por ejemplo, ¿crees que Ana tuvo razón en no contarle a su profesor por qué llegaba tarde? ¿Por qué? ¿Crees que Ana tuvo razón en no compartir con su mamá la situación en la escuela? ¿Por qué? Entonces, es importante que los niños se cuestionen, sobre todo que analicen, que se posicionen, que den su opinión respecto a la situación y que a partir de las opiniones que van saliendo se construya una visión, digamos, colectiva de, digamos, del derecho, de los derechos de Ana. Bueno, otra idea es dividirla, en vez de hacer individual o en pequeños grupos, otra idea es dividir la clase en dos grupos, los que están de acuerdo con Ana, los que no están de acuerdo, y lanzar un debate. Bueno, como pueden ver, siempre hay un tema de debate, de posicionarse, tratar de que los niños y las niñas expliciten las lógicas de acción, es decir, ¿por qué crees que hay que actuar de una determinada manera o de otra manera? O sea, si Ana tiene razón, ¿por qué tiene razón? ¿Por qué te parece que hay que actuar de esa manera? Si Ana no tiene razón, ¿por qué no tiene razón? ¿Por qué crees que no hay que actuar de esa manera? ¿Y cuáles son los valores que fundamentan las acciones? ¿Cuáles valores priorizas al actuar de una cierta manera? Entonces, digamos, poner a los niños en situación de debate alrededor de un caso específico es un ejercicio bien interesante. Y bueno, no se debate solo por debatir, por supuesto. Se debate con una brújula, de alguna manera, con una orientación. Es importante que el docente tenga claras cuáles van a ser las conclusiones del debate, y las conclusiones del debate, por supuesto, van a tener que ver con los derechos. Bueno, por ahora estamos presentando esto de manera muy general, pero vamos a entrar en el detalle de estas estrategias en los próximos webinarios. Entonces, simplemente aclarar detalles de estas estrategias en relación con las 6 temáticas que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios hasta ahí? Hay un comentario en el chat de Susana. Solo que dice tuve problemas de señal, sí. Dice, actualmente es complejo la realidad de los infantes, porque actualmente no se tiene un trabajo fijo, ahora ya hay desintegración familiar, viajan a Norteamérica, algunos dejan en el abandono total a sus hijos. Es un comentario, pero no tiene nombres de Webby 2022. Sí, claramente las realidades son cada vez más complejas ahora con la globalización. Efectivamente, en muchos países de América Latina los padres están migrando, incluso las madres. Les cuento que así para dialogar con el profesor que nos comparte esta información, aquí en Suiza nosotros vemos llegar a padres de familias guatemaltecas, salvadoreñas, colombianas, incluso mamás también, que dejan a sus hijos de 1 año, 2 años allá en la tierra y se vienen aquí a trabajar con la esperanza de ganar mejor y mandar la plática para allá. Eso efectivamente es una realidad que es cada vez más común. Aquí la profesora Amanda Prado nos pedía que volviéramos a la diapositiva anterior. No sé si es esta o la anterior que quiere ver, profesora. La anterior, por favor. Sí, esta, el caso de Ana. Listo, gracias. Bueno, no sé si hasta aquí tengan ustedes más comentarios, preguntas, inquietudes. Muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días. Fíjese que yo, es un pequeño comentario nomás. Yo aquí en la escuela, porque ahorita estoy justo en la escuela, tenía yo ese caso, que cuando estábamos en clases presenciales había un niño que siempre venía a las 9 de la mañana
Y todos ya sabían que siempre él venía tarde, ¿verdad? Y yo, después yo me tomé la molestia y le pregunté, es un varoncito, ahí yo le pregunté, ¿por qué venís tarde? Le digo yo. Lo que pasa es que yo vivo solo con mi mamá, me dice. Y antes de venir a la escuela tengo que ir al molino. Y como mi hermano se va a trabajar, yo tengo que tortearle a mi hermano, me dice. Y por eso es que siempre vengo tarde, me decía. Entonces, pero viene a eso de que al final el que se tiene que dar cuenta pues es el maestro, ¿verdad? Y no el alumno tiene que decirle por qué viene tarde, sino que el maestro tiene que contar qué está pasando, ¿va? Porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y Claro solo que es un sí. pequeño comentario. Ujú. Sí, señor, tiene toda la razón. Los docentes pueden jugar un rol fundamental en la identificación de los problemas que están teniendo los niños. Eso está claro. De pronto habría que agregar a las observaciones que hice anteriormente que, claro, un objetivo es que los niños aprendan a identificar sus derechos, pero también que los docentes tengan herramientas para ayudarle a los niños a identificar esos problemas. Tiene toda la razón, profesor. Sí. Veo que la Profesora profesora Amanda. Amanda. Buen día, muchas gracias. Hablaba también usted ahí una parte de la igualdad. Sí, señora. Fíjese que ahora estaba viendo en la escuela donde estoy, veo que ahora hay mucha presencia de madres de familia. Creo que los papás están tomando como en forma equivocada el darle participación a la mujer, puesto que ahora ya no, casi ya no se ve la presencia del padre de familia, ¿verdad? Sino que ya solo las madres de familia se hacen presentes y cuando hay, por ejemplo, una actividad como pintar el aula o necesitamos reparar el techo y todo, son las señoras las que ahora están encaramadas las escaleras. El padre de familia ya como que se quitó esa carga de encima, ¿verdad? Otra parte que estoy viendo es que nos están recargando a los maestros, y esto viene de años, recargan sobre los maestros la formación de los niños, o sea, la disciplina en la escuela, y en la casa se le consiente, o en la casa el niño es solo para trabajo y para generar parte de la economía, para aportar, ¿verdad? Y la escuela, pues, pasa a un segundo plano para ellos. Es difícil, es complicado para nosotros los docentes el hacer entender a los padres de familia que pues los niños tienen derecho, ¿verdad?, a superarse, a un mejor futuro, a un mejor tipo de vida, pero lamentablemente también los patrones de vida que ya traen muy marcados, muy enraizados, están en que el niño llega a sexto primaria y luego cásese. O es muy difícil que un niño del área rural ahora, aunque el Ministerio de Educación ha implementado INEP, telesecundaria y un sinfín de establecimientos del nivel básico, lamentablemente, como le digo, los patrones de vida están muy marcados, los patrones culturales están enraizados, ¿verdad? En los niños y los vamos arrastrando muchísimo. Sí. Es algo complicado. Muchísimas Muy gracias. difícil, claro que sí, profesora Amanda. Creo que de eso somos conscientes. Como cualquier cambio cultural, estos cambios toman mucho tiempo. Desafortunadamente es así. Sin embargo, bueno, mi punto de vista es que no es una razón para, digamos, para no, o para bajar la guardia, en el sentido que, pues, ciertamente va a tomar tiempo, pero eso lo sabemos y lo importante es seguir insistiendo y, bueno, poco a poco, incluso la cultura también cambia. Pero se necesita esfuerzo y creo que digamos, nosotros como docentes y el sistema educativo en general tiene un rol o está en una posición absolutamente privilegiada para impulsar esos cambios. Digamos, bueno, de pronto es una visión un poco idealista, ¿no? Pero bueno, yo personalmente digamos, estoy convencida que ese poder el sistema educativo lo tiene y los actores del sistema educativo lo tienen, solo que toma mucho tiempo y hay que ser muy pacientes y muy perseverantes.
Y el otro punto que quería comentar, que es muy interesante también, sí, Disculpe, no sé si sí, interrumpa Susana, pero es importante lo que sí, también comentan en el chat, ¿verdad? sí, Hay Core I5, no sé quién es, dice, es importante como docente y ser humano ser más empático con los estudiantes y ganarse la confianza de los alumnos para poder ayudarlos y en vez de ser un obstáculo, ser un apoyo, es mi sí. comentario. También tenemos un comentario de Leticia Catalín, dice, creo que una de las formas de ayudar a que los niños sigan estudiando y no se sientan oprimidos, creo que es hacer una adecuación curricular. Son los dos comentarios. Muchísimas gracias por tenernos informados efectivamente de los comentarios que surgen en el chat. Todas esas son ideas bien importantes, claramente, que trataremos de seguir desarrollando en las próximas sesiones. De pronto también simplemente para culminar sobre un punto que me parece también bien importante, relacionado con la igualdad, digamos, la implicación de los padres, de los hombres, ¿no? De los padres de familia en la educación de los niños también es un tema que, a ver, digamos, lo que quisiera resaltar es que entiendo bien la preocupación de la profesora, porque muchas veces las políticas de desarrollo, los programas de desarrollo impulsan, como dice usted, la participación de la mujer y pues dejan de lado la participación del hombre, que se toma entre comillas, por adquirida. Y resulta que depende de los campos, ¿no? Y bueno, eso lo que quería compartir simplemente es que es una constatación que yo, por ejemplo, como investigadora social, también he hecho. Muchas políticas de desarrollo tienen ese problema de no fomentar de manera, digamos, equilibrada la participación a la vez de las mujeres y de los hombres, y tienen las consecuencias que usted describe muy bien, profesora, en campo. Pero qué bien que seamos críticos frente a todos esos fenómenos y que tengamos, digamos, la capacidad como maestros pues de posicionarnos en caso de ser necesario para, digamos, para invitar a las comunidades a implicarse, y a los padres y a las madres a implicarse. La profesora Magali García nos dice que siempre se ha hablado del calendario agrícola, ya que en cierta época hay absentismo debido a que los niños contribuyen en la siembra y cosecha. Me imagino que eso tiene que ver también con adaptar el currículo, ¿no? Claro, hay una necesidad. Me parece que ahora están dándose procesos interesantes de adaptación de currículos locales. De pronto algunos de ustedes tienen información más detallada al respecto, pero creo que eso pueden ser procesos bien interesantes en relación con estos temas de derechos y adaptación a los calendarios agrícolas. Aquí la profesora Yesenia Chen nos dice que otro factor es que existe vulnerabilidad ideológica, en donde muchas familias siguen apropiados con ideas que no contribuyen al desarrollo y menos al cambio. Claro, la vulnerabilidad ideológica también es muy común en contextos de pobreza, bueno, y no solamente en realidad, pero en contextos de pobreza muchas veces nos aferramos a ideologías y es difícil efectivamente romper algunas ideologías que no nos permiten cambiar. Sí, es un desafío, claramente es un desafío. Aquí veo que la profesora Amanda tiene otro comentario. Sí, perdón. Considero que nosotros como docentes, pues debemos de ser quien motive a estos niños a llegar. O sea, la razón de motivación para ellos de crecer, de llegar a la escuela, de tener ese entusiasmo de estar ahí, de que el niño se levante con las ganas de asistir a la escuela porque va a tener a alguien ahí que le apoye, que le entienda, que le comprenda en su momento.
a veces nosotros como docentes somos muy cuadrados mentalmente y nos enfrascamos en que no viniste, no te pasó nada, o vale, que a veces les hacemos un poquito más complicada la vida, de no nos involucramos en la situación que ellos se enfrentan. Recordemos que cada hogar es un mundo, cada quien tenemos retos, enfrentamos dificultades y a veces también el mismo docente está enfrentando muchos problemas, llega a realizar una descarga a la escuela, ¿verdad? Y a veces descargan o descargamos, me incluyo, descargamos equivocadamente en nuestro trabajo. Lamentablemente a veces, póngale, los niños se ven vulnerados en sus derechos o ellos se ven a veces forzados, porque he visto estos casos que se han visto forzados a abandonar la escuela porque quizá no hay comprensión de parte docente. En muchas ocasiones, actualmente se ve que hay mucha madre soltera y los niños varones más que todo son los que se vuelven responsables de aportar, de ayudar en el hogar. Si nosotros como docentes, como decía una compañera ahí, un compañero en un comentario, no somos críticos con ellos, lo que provocamos es la deserción escolar. Entonces, compañeros, acá yo considero que tenemos que ser más humanos y comprender a nuestros niños, enseñándoles siempre, obviamente, que hay responsabilidades en la escuela con las que ellos deben de cumplir, porque para ellos va a ser muy importante el superarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Amanda, por sus contribuciones y comentarios. Claramente el lugar que ustedes como docentes ocupan en la comunidad, en la sociedad, es esencial, es clave, es estratégico para motivar los cambios, promover los cambios. Sí, qué bello lugar que ocupan y qué responsabilidad tan grande. Veo que el profesor Luis Socop quiere tomar la palabra. Adelante, profesor Luis. Sí, buenos días, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Perfectamente. Muy bien. Muchas gracias. Sí, es muy interesante todo tema que tenga que ver con derechos humanos y especialmente derechos de los niños. Yo soy maestro ahorita atendiendo el grado de sexto primaria y cabalmente en esta tercera unidad nos toca trabajar lo que es historia y tenemos que abordar con los estudiantes toda la historia desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Por qué comento esto? Como maestros de los grados de tal vez desde cuarto, quinto y sexto, es conveniente que nosotros le enseñemos a los niños toda la historia de los derechos que se han tenido acá en Guatemala para que ellos puedan entender y valorar también cada uno de los derechos que se tienen. Hay algunos derechos que se miran que son tan sencillos, pero ha costado tanto obtenerlos, ha costado tanto tener ese reconocimiento para que nosotros podamos gozarlo. Entonces es importante también, hablaban de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y Guatemala que lo ratifica en 1990, pero de 1990 hasta el año 2003, si no estoy mal, que salió la ley de la protección de niñez y adolescencia, pasó tantas cosas que Guatemala estuvo a punto de ser sancionada a nivel internacional por no tener ninguna acción en relación a los derechos de los niños. Es importante también que como maestros investiguemos qué tanto pasó. Se tuvo un código de la niñez. Ese código de la niñez no funcionó, no era acorde a la Convención de los Derechos del Niño y por eso las Naciones Unidas rechazaron ese código de la niñez que tuvo Guatemala. Entonces sí tenemos que investigar, tenemos que tener conocimiento de todo lo que ha pasado en relación a historia con los derechos de la niñez para que nosotros también como maestros podamos valorar estos logros que se han tenido
y que se puedan aplicar correctamente en nuestras comunidades. Nuestros niños han sufrido mucho. A lo largo de estos años, los gobiernos han hecho muchas cosas fuera de lugar, en contra de los derechos de la niñez. Y a veces nosotros no tenemos dónde quejarnos, dónde poner alguna denuncia, porque el gobierno es un sistema que funciona muchas veces de forma corrupta y eso hace que nosotros como maestros estemos atados de manos. No nos queda más que seguir enseñando a los estudiantes a tener esa libertad de expresión, a no estar callados, a manifestar lo que sentimos, a manifestar nuestros derechos y poder exigirlos para que se cumplan. No también enseñar que tenemos obligaciones, tenemos deberes como ciudadanos, deberes como seres humanos también, deberes como miembros de una familia que tenemos que cumplir. Va de la mano entonces trabajar tanto los derechos como las obligaciones que tenemos para poder formar esa anhelada cultura de paz que traemos en nuestros salones de clase. Muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias, profesor Luis, por esa intervención bien interesante. Muy pertinente el tema de trabajar no solamente la historia internacional de los derechos de la infancia, sino también su evolución en Guatemala. Vamos a tratar de integrar esa dimensión en el material, a ver si también podemos darles a ustedes algunas herramientas o algunos puntos de referencia para que puedan compartir esos puntos con sus estudiantes. Me parece una muy, muy importante sugerencia. Y pues no sé si los compañeros del equipo EVI o María quieran dar algunas palabras de despedida. En todo caso, yo personalmente quisiera darles las gracias a todos ustedes por su participación. El diálogo con ustedes es siempre muy enriquecedor. Yo siempre aprendo mucho y realmente me encantan estos espacios. Les agradezco mucho sus aportes y su atención. Y espero verlos a todos en 8 días. Bueno, ya lo dijo Susana, eso era la información que quería darles a los respetables docentes que están conectados, que el 22, o sea, el próximo viernes, los esperamos nuevamente, entonces, siempre en el horario de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Así es de que, por favor, les pedimos que nos acompañen el próximo viernes también. En la tarjeta de invitación está el enlace de conexión, será el mismo que utilizamos el día de hoy. Bueno, pues si no hay más preguntas o inquietudes, nos vemos en 8 días. Espero que podamos encontrarnos en todo caso de nuevo bien, en fin, espero ver a muchos de ustedes la próxima vez, porque de esa manera podemos profundizar los temas que hemos sobrevolado por el momento hasta hoy. Que pasen una buena semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego.